Hola amigos, esto es ID Talk y nosotros somos Irving y Domingo y nuestra camarógrafa. ¿Y Terry hoy sí vino? Hoy se vino. Hoy sí vine. Hoy no tiró la Hoy Barbie. no tiró las Barbies. Pues cosas de casados, Sí, ¿qué les puedo ¿no? decir? Sí, la golpeé y todo el pedo, ¿no? La trató No, mal. no, cállate, no te lo van a meter a la cárcel por andar diciendo mamadas, güey, no, cosas que ni son ciertas. ¿Cómo dice este güey? ¡Opresor! Opresor, Es un opresor. Bájale de huevos, bájale de huevos. El buen Martín. Pero bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, buenas tardes, días, noches, el día, en el momento y en el día que lo estén viendo. El día de hoy nos seguimos con asesinos seriales. El día de hoy le toca a Mauricio. Vamos a hablar de ¿quién, Mau? BTK, Perdón, Domingo. Dennis Ryder. Dennis Ryder. Y bueno, Dennis. Dennis. bueno, aquí nuestra correctora. Dennis, de aquí en inglés. México es Dennis. 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 Bueno, Antes de empezar, güey, Ujú. quiero recordarles algo. Suscríbanse, por favor, y Please. déjenos sus comentarios. Denle Para like que- al para video. que- ¿Vale? Por favor. Compartan. Se los voy a agradecer. Así es. Bueno, vamos a empezar, amigos. Bueno, continuando con esta serie de asesinos seriales, pues a mí me interesó hablar de BTK. Y pues BTK pues era un viejito, güey, ¿no? Cuando lo atraparon. Y la razón por la que me llama tanto la atención este asesino serial es porque pues era un güey muy meticuloso, güey, ¿no? O sea, tardaron 30 años, 30 años, perdón, en atraparlo. 30 años. Atrapadas. 30 años, ¿te imaginas, güey? 30 años para atrapar a un cabrón, güey. Era un güey muy inteligente. Sí. Yo opinaría también otras cosas, Sí. güey, porque también lo atraparon por una pendejada, güey. O sea, no era tan inteligente al final. Pero pues era más bien por una cuestión de conocimiento, güey, ¿no? Pero ya, pues esa es como la cerecita del pastel, güey, la razón por la que... Pues lo atraparon vamos al güey. relleno, platícanos y ahorita, a ver qué pedo. Bueno, si ustedes no saben quién es BTK, es... significa atar, torturar y matar. Era como su nombre con el que él se reconocía. Sí. Y por la forma en la que él se daba a conocer y que era autor de algunos crímenes, ¿no? Perdón, perdone, en paréntesis, cuando dijiste mátalas pensé que ibas a decir de una sobredosis de ternura. Ya, Casi, perdón, casi. ya. Puedes seguir, perdón. Dice, se autodenominaba BTK, ¿no? Que es obviamente sus siglas en inglés, que es atar, torturar y matar. Dice, sus asesinatos sucedieron en un largo periodo entre 1974 y 1998. Del 74. 91, perdón, en Wichita, la ciudad más grande de Kansas, Estados Unidos. Fue atrapado 30 años después de sus crímenes. Y en total mató a 10 personas. Y o sea, fíjate, güey, era lo que platicábamos un poco hace rato, ¿no? En el siguiente 30 punto. años para 10 personas se me hace muy poquito. Bueno, hablando de asesinos seriales, pues Es que mira, puede que sea poquito, pero estrictamente, para que alguien sea considerado asesino serial, tienes que matar 2 personas. Ya eres considerado un asesino serial, ¿no? Con matar 2 personas. Sí, los sicarios son asesinos seriales. sí. Oye, si un güey que trae una combi choca y se mueren varias personas, ¿se considera un asesino serial? Pues no creo, o sea, creo que más bien ahí es otra... ¿Cómo se dice? ¿Asesinato no culposo? ¿Quién sabe? ¿Cómo es? Sí, tiene un término. Porque de hecho los procesan Ajá. bajo ese término, pero no recuerdo. Es algo así de homicidio no culposo, ya me acordé. Sí. ¿Omisión no culposo? Homicidio no culposo. Órale. O sea que no era la intención, pero pues al final Lo hizo que- algo para que se muriera. Güey, o sea, pero ¿te imaginas 30 años para poder atrapar a este güey? O sea, es mucho tiempo. Ujú. Sí, ajá. Muchísimo tiempo. O sea, y a mí fue lo que me sorprendió cuando leí. Dije, no mames, 30 años, güey. O sea, y como te comentaba en un principio, güey, encontré un libro en donde, más que narrar la historia como de BTK,
te narraban la historia de cómo los policías vivían toda esta situación en la ok, población, un güey. punto de vista diferente. Ujú, sí, o sea, y realmente los policías lo vivían con mucha frustración, güey. Pues ¿no? no lo podían encontrar, Sí. ¿no? De hecho, uno de los policías que trabajó en el caso se terminó suicidando, güey. Ni memes, No neta. Sí, güey. manches. Sí, o sea, no precisamente por esa razón, pero La al presión, momento... supongo, ¿no? Al momento de él, se acostó en su cama, güey, sacó su arma y se metió un tiro y se mató, güey. Y al lado de él, en su buró, había una libreta de anotaciones de BTK, ¿no? Entonces, para un policía, güey, son como casos sin resolver, güey, que como que les deja ese como que no... Frustrado, Sí, ¿no? güey, ajá. Frustración. O sea, y por todo el desmadre que generó, güey, o sea, porque... Bueno, ahorita avanzando les voy a platicar un poquito más de a quienes mató, güey, ¿no? O sea, que realmente Va. pues era un güey bien pinche sádico, cabrón, ¿no? Ujú. La razón como tal de por qué él se volvió asesino serial, pues no es muy clara, güey. O sea, lo que dice una psicóloga que lo estudió es que fue un deseo perverso sexual que se desarrolló en él, ¿no? O sea, era algo que a él le satisfacía sexualmente. Ujú, O sea, el principal móvil era la excitación. ujú, pero la mayoría de los asesinos seriales son güeyes que tienen pedos mentales, son güeyes que de niños los torturaron o que la mamá los sometió mucho, o sea, como que les hizo detonar ese como gen que tiene de asesino serial. Sí. Pero en el caso de este güey, no, o sea, sus papás fueron muy buenos padres. O sea, creció en una familia. ¿No? Sí, güey, o sea, aparentemente no había una razón por la cual justificar por qué el güey se volvió asesino serial, ¿no? Sí. Y la respuesta que plantea esta psicóloga es que dice que él se volvió así porque una vez una maestra en la secundaria lo reprimió por tener una conducta medio extraña con una de sus compañeras. Y entonces lo que él hizo fue espiar a la maestra y ponerse una soga en la cintura y que eso hizo que se excitara y que tuviera una eyaculación. Ajá, y entonces ahí fue descubrió. cuando empezó su desviación, güey, ¿no? Verga. Y entonces fue como que se fue acrecentando más y más y más y más. Ujú. Porque también este güey lo que hacía era meterse mucho al tema de detective, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, leía mucho contenido Ujú. que hablaba sobre este tipo de temas, güey, ¿no? Sobre los asesinos seriales, o no sé, güey, por ejemplo, como yo que de repente me pongo a investigar en YouTube, ¿no? Que me llama mucho la atención el tema. Sí. El güey se ponía a investigar ese tipo de temas, ¿no? Leía libros, y se ponía a investigar, pues, cómo eran los asesinos seriales. De hecho, cuando estudié a la universidad, el güey, jurisdicción, estudió una carrera muy relacionada con respecto al tema jurisdicción judicial, algo así, ¿no? Pero tenía que ver con ese tema de la policía, güey, ¿no? Como de Ok. criminología forense, que en ese tiempo no existía y no era tan fuerte, ¿no? Sí. Pero, o sea, el güey desde siempre fue desarrollando esa conducta, ¿no? Entonces fue como incrementando esa conducta porque también de repente el güey hacía dibujos, ¿no? De las revistas, hacía recortes de las modelos y les pintaba cuerdas, sí, güey. Sí, o sea, él buscaba la forma de excitarse, o bueno, hacía esos dibujos para excitarse y pues, sentir placer, güey, ¿no? Sí. Y bueno, continuando, en total mató a 10 personas. Bueno, que dice Terry que pues, matar a 10 personas, pues ya a ver, mata una. Sí. Ay, no. güey. No. Yo no podría, güey, ¿no? No. O sea, yo viviría con mucha culpa, pero ese güey no. De hecho, en su juicio, güey, decían que les impresionaba cómo es que podía revelar tanta información, güey. Pero más bien es como cuando te dicen no cuentes un secreto, güey, y vas y lo cuentas, o sea, porque no te puedes quedar callado, güey. Sí. Entonces, para él, Sabes que es prohibido, ¿no? Como Sí. que es ese tema que te digan que no lo hagas, te hace sentir de lo voy a hacer, güey, aunque me dijeran que no, ¿no? Sí, güey. Pero para ese güey, pues matar a una persona no era un pedo, güey. O sea, para él era como para ti y para mí, güey. Toma Ir a la conchita. tiendita, güey, y comprar unos chocolates, güey. O platicar con tus amigos, pasártela bien. Para él era algo normal, güey. Entonces, él contaba con lujo de detalle
todos sus asesinatos, güey. Ah, qué miedo. Pero, o sea, tú ves los videos, porque de hecho vi una entrevista, güey. Está en inglés, ¿no? Yo no la pude ver completa, pues porque la verdad no entiendo el inglés. Pero el güey cuenta con una pinche frialdad, y le ves la cara, güey, así como cuenta, ¿no? Y o sea, ya habla de los asesinatos y los nombraba como proyectos, ¿no? Por ejemplo, a los puertorriqueños, que no sé por qué verga les decía, ese proyecto lo decía Proyecto Pequeño México, Ok. ¿no? Pero pues ni son mexicanos, güey, pero bueno. Nada que ver, ¿no? Ajá, pero ese fue el primer asesinato y así denominó el asesinato, güey, ¿no? Entonces, se me fue el avión, güey, ¿de qué estaba hablando? De que los proyectos que él tenía les ponían... Ah, los empezaba a platicar, güey, y los platicaba como si nada, ¿no? Y de hecho, en una parte La entrevista que del interrogatorio, en el juzgado, imitaba cómo la niña de los Otero Ay, se sufría, ¿no? Y él se reía de eso, ¿no? O sea, lo encontraba como placentero, güey, ¿no? Entonces, está cabrón el pedo, güey, ¿no? Bueno, continuando, fíjate, yo creo que esto es una de las cosas que de repente platicamos la vez pasada, güey, ¿no? Sí. Decía, era miembro activo de su iglesia y sirvió como Boy Scout. No mames, güey, la coartada perfecta. No, o sea, nadie sospecharía, güey. Y bueno, en el video les vamos a poner la imagen, güey. Hay una foto que a mí me llamó mucho la atención, güey. En donde él está con su hija, güey. Ella recibiéndose de la universidad, güey. Y tú le ves al güey y lo ves como pues, un señor, güey. Sí, y lo ves hasta pendejito, güey, ¿no? O sea, como que no rompe ni un vaso, güey, que nunca fue un güey desmadroso, güey. Y eso creo que era lo que lo hacía tan peligroso, güey, ¿no? Nadie sospechaba, ¿eh? Sí. Entonces, te digo, era lo que platicamos la vez pasada, güey. O sea, yo creo que lo más cabrón de un asesino serial, güey, es que muchos no dan la apariencia, güey, de ser asesinos seriales, güey, ¿no? Son corteses, son buena onda, son buenos manipuladores como Ted Bundy, güey, ¿no? Sí. O sea, y ese güey lo que tenía de ventaja también es que el güey era carita, güey, ¿no? Entonces, pues las viejas pensaban en algún momento, pues mira, este güey está guapo, es el hombre de mis sueños, y cuál, güey, es el hombre que las va... Un vato loco, güey. Entonces, te digo, a mí eso fue lo que me sorprendió mucho, güey, o sea, y también cómo era el güey meticuloso, ¿no? Era un güey muy perfeccionista. Yo creo que la razón por la que tuvo tanto éxito en sus asesinatos, y no tanto, güey, porque la neta es que el güey en los primeros asesinatos la cagó bien cabrón, porque dejó mucha evidencia, no eran tan bien planeados, pero aún así era un güey muy meticuloso. Y lo que tú mencionabas en algún momento, güey, o sea, era muy inteligente, sí, pero hasta cierto punto no lo era tanto porque el güey la cagaba tanto, ¿no? Al principio él no consideró que la familia Otero, que eran 4 miembros, era el papá, la mamá, el hijo chiquito, el más chiquito, y la hija más chiquita, ¿no? Y él estaba obsesionado con la hija chica. No era realmente, para él era realmente quien le interesaba. Perdón, la pregunta, ¿la niña era menor de edad? Sí, güey. O sea, aparte era pedófilo el vato. Pues es que mira, más que pedófilo, güey, es más un tema de ese pinche desviación perversa, güey, de torturar a alguien. Sí. ¿No? Y de que eso realmente era lo que le excitaba, güey. Ok. No sé si el término sea pedófilo, güey, pero... No se puede considerar, pues... El güey agarraba parejo, güey. Sí. A ese güey no le importaba si eran niñas chiquitas, niñas, mujeres maduras, jóvenes, o sea... Pero a siempre él, fueron mujeres. Siempre fueron mujeres. Okay. O sea, siempre mató gente, güey, pero con quien realmente sentía ese placer, o sea, llegaba a eyacular, güey, era con mujeres. Okay. Entonces, a él lo que realmente le excitaba, güey, era ese poder, ese control que tenía sobre las personas. Sí. Y entonces, la forma en la que lo hacía, güey, era que de repente las ahorcaba y ya como casi cuando estaban muriendo, güey, las dejaba otra vez, güey, para que revivieran y otra vez, güey, ¿no? No. Entonces, eso era lo que realmente a este güey le generaba tanto éxtasis, ¿no, güey? Sí. Entonces, pues, no mames, está cabrón, güey. Imagínate toparte con un güey así, ¿no? O sea, y pues el papá de la familia Otero, pues era militar, güey.
¿no? Yo no entiendo cómo es que los pudo engañar tan fácil, güey, ¿no? Y desde que pudiera matar a 4 personas, güey. Es la familia de Puerto Rico. Ujú. Ok. Sí. Y de hecho, o sea, cuando lees el libro, güey, puedes entender por qué de repente les costaba tanto trabajo encontrar y hacer conexiones entre asesinatos, güey. Porque de repente los asesinos seriales tienen como cierto patrón de conducta. Y en algunos asesinatos, el güey lo cambiaba ese patrón de conducta. Y por eso no lo relacionaban. No dejaba pistas. No que no dejara pistas, sino el modus operandi era diferente, Ok. ¿no? Siempre torturaba, mataba y ahorcaba, ¿no? Y Sí. en algunos casos cambiaba la... No era la misma práctica. Ajá, o sea, en algún momento decían que él solamente mataba a mujeres jóvenes, Sí. pero de repente sus 2 últimos asesinatos mató a mujeres mayores. Entonces Ok. eso ya salía del cuadro de lo que un asesino serial haría como una conducta. Sí. Te digo, su primer asesinato fue el de la familia Otero y fue en 1974. Era lo que te comentaba, lo de los papás y la niña, ¿no? Y entonces, pues es que no sé qué tan bueno sea que lo cuente, güey, ¿no? Pero bueno, al papá lo asfixió, le dio un disparo y ahí quedó muerto. A la mamá, la estranguló también. Bueno, ella la estranguló y pues, murió así. Y al niño también lo estranguló, ¿no? O sea, le ponía ropa y una bolsa en la cabeza y lo comenzaba a ahorcar. Pinche vato. Pero, güey, fíjate qué perverso, güey, que hay una escena que platican, tanto en el libro como en muchos de los videos que te puedes llegar a encontrar, en donde se veía que habían puesto una silla enfrente del niño y, o sea, y eso daba a entender que el güey se quedó sentado. Viendo cómo se moría. Ujú. O sea, güey, o sea, pinche nivel de perversión así bien cabrona, güey, ¿no? Denso. Y al final, güey, ya fue con la niña y a la niña la colgó, güey. La colgó o sea, y él disfrutaba, güey. O sea, él más que nada iba por ella, ¿no? Ujú. Sí, ese era como su trofeo, güey, Sí. ¿no? Y entonces, al momento de bajar, pues la amarra, la horca, y la engaña que no le va a hacer nada, pero pues al final del día la termina matando y muere por asfixia. Y el güey, pues, hay pruebas de ADN en donde él pues, se masturba enfrente del cuerpo y recolectan esas muestras. Obviamente en ese tiempo, güey, pues no había lo que era lo del ADN, ¿no? Pruebas de ADN. Pruebas de- Todavía no existía esa tecnología para detectar, pero pues era una evidencia que se había guardado, Sí. ¿no? Entonces, pues así continuaron los asesinatos, güey, ¿no? En ese mismo año, creo que por octubre, güey, fue cuando ya, fue otra de sus víctimas, ¿no? Déjame buscarla. Y fue Catherine Bridge, junto con su hermano, ¿no? Igual, o sea, al final del día, el modus operandi era el mismo, ¿no? Y lo que él buscaba era mujeres solas, Ok. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues para que él era más fácil, ¿no? O sea, no tenía que luchar con un hombre, son las víctimas ideales, Sí. nadie lo va a escuchar. Algo muy fácil, ¿no? Ajá, o sea, y creo que también, o sea, hay muchas ventajas que el güey tenía, ¿no? En esa época, en Kansas, en Wichita, pues no había ese pedo, ¿no? De asesinos seriales, de que sonara mucho ese tema. A lo mejor en ciudades como Nueva York o otras ciudades más grandes se escuchaba, pero ahí no. Sí. Entonces el güey tenía eso a su favor. Y entonces también, o sea, digo, era un güey inteligente, porque primero pues estudió una universidad, güey, ¿no? Y le estudió con un propósito, güey, ¿no? Para que sus crímenes no fueran tan descubiertos con tanta facilidad. Y el güey trabajó primero en el ejército, después trabajó en ADT, no sé si ubicas. La ADT me suena. Es pero una, no- es una empresa de seguridad, güey, que instala alarmas. Entonces el güey, Sí. una de sus actividades preferidas que hacía, güey, era como acechar a sus víctimas, güey. O sea, así como los rateros investigan a sus víctimas, güey, ese güey las investigaba, así, a qué hora llegaban, a qué hora salían, con quién no salían, cuáles eran sus actividades. Y poquito a poquito, güey, iba haciendo como el perfil de la persona para que en determinado momento él llegara, güey, y atacara, ¿no? Y entonces uno de sus modus operandis era
cortar la línea telefónica. Ok. Entonces, eso también era una de las formas en las que las personas se podían dar cuenta si BTK estaba en su casa. Pero si descolgaban el teléfono y no escuchaban línea, la neta es que ya era demasiado tarde, güey, ¿no? Sí. Porque ese güey siempre traía una pistola y y pues ya no había forma de escapar de él, ¿no? Ujú. Entonces hizo varios asesinatos y después su siguiente víctima fue Shirley Bian, de 26 años, y era mamá soltera, güey. Mamá. ¿No? Entonces, lo que hizo el güey, o sea, te digo, era medio estúpido, porque, o sea, es como cuando tú aprendes una profesión, güey, y eres medio pendejo, La güey. tienes que cagar al principio. Ajá, güey, pues aquí ahora. este güey quería ser asesino serial, güey, y pues al principio la cagaba, güey, ¿no? Dejaba mucha evidencia, o sea, realmente no investigaba también a sus víctimas. Sí. Entonces, igual, su mismo modus operandi, güey, dejó a los niños encerrados en el baño y él, pues se llevó a la mamá al cuarto y pues ahí ya la torturó, güey, y pues ahí se murió, güey. Ujú. Pero, o sea, todos del mismo, modus operandi. Y después fue Nancy Fox, ¿no? Que esta es un poco peculiar, güey, porque la vieja cuando se dio cuenta de que, o sea, él, para poder matar a todas sus víctimas, no les decía que era BTK. Porque si les decía que era BTK, seguramente se hubieran defendido o hubiera sido diferente la historia. Sí. La historia que les contaba es que él acababa de escapar de la policía, que la policía lo estaba buscando, y que lo único que necesitaba era dinero y cambiarse de ropa y se iba, ¿no? Pero realmente no, él simplemente les decía eso para engañarlos Ujú. y pues terminar matándolos. Sí. ¿No? Entonces, igual fue lo que le dijo a Nancy Fox. De hecho, ella le dijo, pues oh, bueno, pues si ya vas a hacer, pues órale, pero no me mates, ¿no? Pero pues al final del día la terminó matando. Ujú. Y luego fue Marine H, que era aquí lo que te decía, que de repente decían que tenía un modus operandi, ¿no? Y que solamente mataba a jóvenes. Sí. Y entonces la policía, este caso no lo relacionaba con BTK, Oh, ok. ¿no? Y entonces BTK en su soberbia, él muchas veces le daba información a la policía, Ujú. ¿no? Y de Marine H nunca se enteraron hasta que él les dijo, oigan, yo fui el que mató a esta persona, ¿no? Entonces, O sea, él lo confesó. ujú, sí, pero lo confesaba a través de cartas con el Wichita Eagle. Sí, o sea, se llamaba así el periódico. O sea, él mandaba información al periódico. Ay, güey. Sí, o sea, en su pinche soberbia, güey. Ujú. En su pinche ego infladísimo, güey, sentía que él era más chingón que la policía, ¿no? Sí. O sea, para él era como son unos pendejos y les voy a restregar en la jeta como son unos pendejos. No mames. Y entonces, pues la neta es que lograba su cometido, ¿no? Porque los policías pues, se sentían frustrados, güey, porque les daba miedo de cuándo iba a ser el próximo asesinato, ¿no? Sí. Y entonces también, de repente, no entendían o no relacionaban tanto los casos porque pasaba mucho tiempo, ¿no? Sí. Que era lo que decía 30 años. Pero otra de las características de los asesinos seriales, güey, es que son como compulsivos, güey. O sea, no pueden parar, Sí. ¿no? Pero en el caso de este güey, la verdadera razón por la que dejó de hacer esto durante mucho tiempo, o tenía tiempos prolongados, güey, la neta era porque se dedicaba a su familia, güey. O sea, sea, sí era un buen padre, güey. Sí, güey, era un buen papá, No güey, o sea, mames, güey. educó muy bien a sus hijos, güey, y pues aparte estudiaba y trabajaba, güey, Sí. ¿no? Entonces, era como, bueno, ahorita como tengo que dedicarme a mis labores familiares, Ay, dejo de lado el hobby, dejo ¿no? mi hobby, Ajá, sí. y entonces dejaba de matar a la gente, güey, por largos periodos de tiempo, güey, ¿no? Entonces ya cuando no podía contenerse, era cuando ya, Soltaba la bestia. Ajá, güey. Güey. Y, o sea, y fíjate, también hay cosas bien interesantes porque, bueno, no interesantes, o sea, ves las fotos, güey, y te da como culo, güey, o sea, porque hay fotos del güey como él mismo se hacía se ataba, güey, ¿no? O sea, practicaba con él mismo Ajá. las ataduras y... No sé cómo le decía, el pinche término, hay un término a lo que él hacía, güey, pero se ponía ropa de mujer, güey, o se vestía con prendas de sus víctimas, Sí. y se tomaba fotos, güey. Ah, ok. Y se amarraba y se ponía esposas, güey, ¿no? Entonces de repente el güey era como jugarle al verga, güey, porque una de esas ya no se iba a poder desatar, güey. Sí.
No, y se iba a quedar ahí atado y tenía que pedirle favor a alguien que lo ayudara a desatarse. Sí, güey. Pero fíjate, no sé si, seguramente lo han de ubicar, güey. Hay una pinche máscara, güey, muy característica de que usaba este güey. En la de Mindhunter, ¿cómo dices? ¿Sí es Mindhunter. Mindhunter. Ujú. Se ve en las escenas como el güey trae una máscara y trae mascadas y como que se pone enfrente del espejo. Eso era lo que hacía. Ok, pues. Él era como practicaba esa... Vamos a buscarla. Si la puedes buscar, mándamela y la ponemos también. Sí, güey. Va. Sí, o sea, era como él, como que remembraba, ¿cómo decía? Recordaba esos Era sus como- momentos, güey, Era ¿no? como volver a vivirlo, ¿no? Ah, Así como sí. de, "Ay, verga, este era Y, esto", ¿no? y se llevaba objetos de los asesinatos como trofeos, güey. Por ejemplo, en el caso de la familia Otero, se llevó el reloj del papá, el carnet de conducir y igual también de varias de sus víctimas. O sea, Eran al trofeos. final del día se llevaba trofeos, ¿no? Y bueno, después de Vicky Werner, mató a Dolores Davis, ¿sí se pronuncia así? Sí. Dolores Davis, de 62 años y fue su última víctima en 1991. Y fíjate, dice, frecuentemente se hallaba semen en sus escenas, pero nunca tuvo sexo con sus víctimas, que era lo que No, te no. comentaba en un principio. Güey. No la violaba. No, güey. O sea, a él lo que realmente le excitaba era el poder y someter a las personas, güey. Eso es lo que realmente le llenaba de tanto... De Placer, tanto- güey. De tanto gusto, de gozo. Y, fíjate, esto fue lo que realmente lo llevó a que valiera madres, güey, ¿no? Dice, en enero de 2005, BTK cometió un error, aunque no lo sabía. Dejó uno de sus mensajes en una caja de cereal en un Home Depot de la ciudad. Cuando lo descubrieron, los policías se dieron cuenta de que tenía una Jeep Cherokee negra. O sea, obviamente pues, esto lo vieron a través de cámaras y los policías se dieron cuenta de que el güey manejaba una Cherokee negra, ¿no? Sí. Entonces ahí ya como que empezaban a cerrar el círculo de los posibles sospechosos, ¿no? Dice, fue atrapado por la última carta que envió, la cual solo contenía un disquete de 3,5, el cual contenía un archivo que consideraba irrastreable. Y pudo haberlo sido, pero la policía encontró un archivo de Word borrado en el disco y en los metadatos encontró dos cosas. El último usuario que lo modificó y la licencia de paquetería de Office que era de una iglesia luterana. No, mames. O sea, el güey, entonces te decía, el güey era más como un tema de ignorancia, güey, porque el güey no sabía que la Ok, tecnología... Que podía quedar todavía rastro de, ¿no? Ajá. Ok. Y entonces lo empezaron a investigar Ujú. y dieron que pues, era ese güey, ¿no? Dennis Ryder. Sí. Pero no tenían forma de comprobar porque no tenían su ADN. Y entonces lo que hicieron fue que en la universidad donde estudió su hija, habían guardado muestras de ADN de la hija, y a través de ella comprobaron que él era el verdadero BTK. Ok. Y fue la razón por la que, pues, al güey, pues, lo atraparon, güey. ¿No? O sea, yo creo que lo atraparon por pinche soberbio, güey. Por pensar que era Don Verga y que los policías eran unos pendejos y que nunca lo iban a poder atrapar. Sí. En mi opinión fue la razón por la que lo atraparon, güey. Porque si el güey De acuerdo. se hubiera quedado con su último asesinato en 1971, güey, ahí se hubiera quedado. Y nadie se hubiera enterado, güey, quién fue BTK, güey, ¿no? Sí. Y entonces, de repente, entrevistaban a sus familiares, a sus amigos, y decían, es que no mames, ¿cómo es posible? Yo no creo se que la ese güey, creían. o sea, yo platicaba con él, era un muy buen amigo, lo único que le importaba era platicar de su familia, del fútbol, de los Boy Scouts, que era un miembro memorable, era muy bueno en su trabajo, ¿no? O sea, era una excelente persona, ¿no? Sí, pero pues detrás de eso, pues Detrás había un de- pinche güey De esa bien máscara, oscuro y perverso, güey. demasiado perverso, güey. Y pues se siente culero, güey, ¿no? Imagínate, güey, qué tan pinche frío debes de ser como para quitarle la vida primero a una persona, güey, y después a un niño. ¿No? Todavía es subida de nivel, ¿no? Todavía Sí. más. Ay, suena bien feo cuando lo Está dices. feo, pero Ujú. bueno, pues eso se trata este podcast, pero sí está cabrón, güey. Y al güey lo entrevistan y el güey como si nada, ¿no? O sea, sí, sí, yo lo hice, ¿no? O sea, casi como... Con orgullo, me imagino yo. Sí, güey, fui yo, y o sea, y de hecho,
le mandaba cartas al Wichita Eagle diciendo que quién había sido realmente el asesino y les mandaba pruebas, güey, ¿no? Sí. De hecho, tiene una firma que es, bueno, ahí la pondremos en imagen, güey. Ujú. Pero él firmaba sus cartas con esa firma, ¿no? O sea, tenía como ciertas seudónimos en donde... Como otra identidad, ¿no? Ajá, sí, en donde mostraba, y para comprobar que realmente era él, mandaba fotos de que él tomaba, mandaba documentos de las víctimas, o sea, para que dijeran, güey, pues sí es BTK, ¿no? Sí. Sí, Te digo, el libro no lo terminé de leer, me quedé a 100 páginas, pero, sí te cuenta un poquito de manera más profunda cómo es que este güey actuaba y entiendes con más claridad, pues cómo fue su modus operandi y por qué mató a tantas personas y por qué fue tan prolongados los tiempos y la razón por la que lo terminaron atrapando, ¿no? Y por qué tanto tiempo entre asesinatos, 30 ¿no? añitos, ¿no? Ah, bueno, aparte de los 30 años, que sí se tomaba su buen descanso, ¿no? Antes de volver a actuar. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, estaba cabrón. ¿Cómo ves? No más. Demasiado, lamentablemente, demasiado interesante lo que hacía este cabrón. Nos aplaude. Tampoco entiendo por qué. O sea, porque alguien tan, Pero- tú, tan responsable, tan buen padre, alguien que podrías tú decir que es intachable, güey, pueda ser tan perverso, tan loquito, güey, tener esas ideas tan locas, güey, o a mí el hecho de que me digas que a él le prendía, güey, someter a la gente, güey, no me cabe en la cabeza, no entiendo por O sea, que qué le genera tanta excitación, Sí, ¿no? güey, Tanto ¿por qué? placer, güey. matar a alguien, ver a alguien sangrar o degollar a alguien, güey. Güey, de hecho, creo que hay en un video en donde dice que le preguntan, oye, ¿y tu esposa nunca se dio cuenta? Dice, diche, Diche, ¿cómo diche? dice a ti, Diche, diche, ¿no? que en alguna ocasión él estaba leyendo el periódico de una carta que él había mandado, ¿no? Y le dice a su Sí. esposa, mira, escribe esa palabra igual que tú. Verga. Y entonces en ese momento el güey dijo, no, pues voy a tener que matar a mi esposa. No mames, o sea, estaba dispuesto a matar a su esposa con tal de que no descubrieran que él era BTK. O sea, podía más ese deseo que tenía de hacer esas cosas que el amor que le tenía a su esposa, güey. No. Y entonces el güey terminó decidiendo, bueno, como la ¿Por qué no esposa, pasó? Ajá, exacto. como la esposa ya no hizo más desmadre del asunto, güey. Se parece a la Sí, tuya y ahí sí, quedó, y ahí ¿no? quedó, güey. Pero si no, si lo hubieran Pelas, matado. güey. no mames. Pero, güey, o sea, Qué imagínate, mierda, güey. O sea, güey, a ver. Eres su esposa, güey. Imagínate lo que haber pensado su esposa cuando después salió a la luz todo y no sé si a lo mejor tenía ese recuerdo. Pero, o sea, güey, cuando tenía relaciones con ella, güey. No observaba esas conductas extrañas. Extraño. Sí, seguramente él. tenía algo rarito ahí, ¿no? Seguramente hacía algo raro cuando estaban en el delicioso, amigo. Seguramente hacía algo raro. Yo me imagino que sí, güey, Ah, pero bueno. pues, la vieja nunca pensó, güey, nunca se dio cuenta, muy pendeja, ¿o qué, Lo güey? amaba un chingo, güey. Porque, de hecho, o sea, había gente que no lo quería, güey, porque era un güey bien pinche raro, o Era sea, raro. era un güey bien pinche controlador, güey, Ok. o sea, chingaba a la gente, güey, era inspector de no sé qué madres, y entonces un día a una colona del trabajo por donde él estaba, porque tenía el pasto un poco más largo de lo que tenía, la multó, güey. No mames. Ujú. Y entonces la estuvo chingue y chingue y chingue y chingue, güey, hasta O que sea, no. sí era un dolor de huevos también. Sí, pero o sea, eso te habla de lo pinche controlador, güey, Ajá. y meticuloso que es el güey, Sí. ¿no? O sea, por eso es que yo, o sea, de repente pienso en cómo era así de meticuloso y controlador, güey, y de repente pienso en personas que son así, digo, no mames, No, qué sí, miedo. Ese güey me va a matar, ¿no? Sí, güey, no, No mames. mames, güey. Yo creo que no conozco a nadie así, pero espero nunca conocer a alguien así. Ni güey. yo tampoco, güey. O sea, y el pedo es que, ¿cómo te das cuenta? ¿No? Lo que te decía la vez pasada, ¿cómo te das cuenta de que tienes un asesino Al serial al lado, un güey, pinche ¿no? loquito. Sí, o sea, porque la gente lo conocía, güey, y lo consideraba intachable, güey, Ujú. ¿no? Pero tenía aterrorizada a media Wichita. Cada que actuaba, ¿no? Ujú. Porque Y yo el güey, también- Y ahora va la pregunta del millón. ¿Los asesinos se hacen o nacen?
Pues yo creo que, bueno, hay investigaciones, ¿no? En donde un alto porcentaje de personas tienen como tendencia a ser asesinos seriales. Lo que hace la diferencia, en la mayoría de los casos, es la educación que tienen. Si son niños que son tratados con amor, que los cuidan, que los procuran, crecen como grandes personas. Pero en el caso de que se combine, que tengan esta tendencia a ser asesinos seriales y son educados con crueldad, sometidos, o sea, de repente había algunas historias de algunos asesinos seriales que los investigaban y las mamás los torturaban, les decían que no valían nada, los trataban como niñas, ¿no? Como que de repente descargaban toda la frustración del papá que las abandonó en el hijo porque el hijo les recordaba al papá, ¿no? Entonces eso era lo que les despertaba ese instinto. De hecho, en alguna ocasión escuché, no me lo crean, pero que muchas de las personas que son grandes empresarios de repente tienen que tener como esta mentalidad que tiene el asesino serial, porque de repente tienen que tomar decisiones muy frías, ¿no? Que a veces terminan afectando a muchas personas y que aún así pues las tienen que Para tomar. correrlos, Y ¿no? ellos siguen con la vida tan normal, sabiendo que a lo mejor, como dices tú, afectaron a tantas personas y realmente pues a ellos no les afectó nada. Sí, son conductas parecidas realmente. Sí, tiene sentido, ¿no? Sí. Sí, pues no sé, o sea, la verdad es que a mí esto, pues, me da hasta miedo, güey, te deja sorprendido. O sea, yo no sé, güey, creo que en mi caso, güey, es complicado que a mí me pasara este tipo de cosas, güey. Y no es por pretencioso, güey, pero de repente, pues tengo cara de malo, güey, por no decir otra palabra. Y aparte estoy grandote, güey. Estoy mamadísimo, hijo de su puta Y gordito madre. también, ya me dijo la camarógrafa que se me asoma La lonja. Entonces, creo que difícilmente a mí me pasaría una Como dices tú, situación no así. creo que normalmente buscan a gente vulnerable, ¿no? No se la juegan tanto, ¿no? Güey, ese mamado me lo voy a Sí, chingar. ahorita que mencionas eso, güey, no sé en dónde lo escuché en un video, güey, en donde una universidad hizo estudios con delincuentes y les ponían fotos de ciertos perfiles de personas, ¿no? Ok. Y que los güeyes le decían, oye, ¿a quién atacarías? ¿No? Y concordaban la mayoría de las fotos a cierto perfil de personas, ¿no? Ok. Que era así como inseguro, como agachado, güey. Chiquito, Ajá, ¿no? sí, o sea, como... Alguien como, vulnerable. como, ajá, sí, Ujú. así, güey. Alguien vulnerable con quien pueden, meterse. Pues es más fácil, ¿no? Supongo yo. Digo que este cabrón se chingó un militar, güey. O sea, también eso no es cualquier cosa, ¿estás de acuerdo? Pues sí. Sí. Pues está cabrón. Fíjate, aquí quisiera comentar, ahorita que mencionaste eso, quiero comentar algo. Una de las razones por las que no le dieron tanta importancia al caso de los soteros y que no lo consideraban como tan grave el asunto es porque como pensaban que eran de Costa Rica o que eran mexicanos, estaban relacionados con el narco y que era un ajuste de cuentas. Ok. Entonces, Qué racista. Qué ¿Sí? racista, demasiado. o sea, y creo que también la razón por la que les costó tanto trabajo atrapar a este güey era ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de detalles que de repente se les escapaba, güey. Sí. ¿No? De repente, lo que plantea ahí el libro es que la policía como que está muy dividida, güey. ¿No? De hecho, se burlaban del equipo que formó Lauder para atrapar a BTK y los nombraron como los cazafantasmas, güey. Ay, qué ojetes. O sea, entre ellos mismos se echaban mierda. Sí, o sea, que el humor de los policías, güey, es muy negro, güey, ¿no? Ujú. No mames, pero pues yo, o sea, creo que es entendible, güey, o sea, si eres policía, güey, ¿cuántas pinches situaciones acá cabronas no has de ver, güey? ¿No? O sea, ellos de repente, bueno, en el libro te platican de cómo de repente era difícil enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? De hecho, narran una historia de un hermanito que iba cruzando la calle con su hermana y que, bueno, lo cuentan así, que el detective Lauder escuchó así un grito muy desgarrador, güey, ¿no? Como de un niño. Y entonces cuando fue a ver, había visto que un camión de basura se había echado en reversa Verga. y había matado a la niña, güey, ¿no? Y entonces el niño estaba gritando, ¡ah! Y entonces
él dijo que tenía que mentirle al niño, lo metió a la patrulla y le mintió, no te preocupes, va a estar bien, se va a salvar. Y que, pues cuando él sabía que no, güey, que ya la niña había muerto, güey, ¿no? Sí. Pero que ese tipo de cosas es lo que de repente tienen que vivir los policías, güey, que por eso es que de repente... Tratan de sacarlo, ¿no? ¿Sí? De distraerse, ¿no? De por lo menos reírse entre ellos, ¿no? Y Ujú. es entendible porque hasta uno lo hace en la chamba, güey. Pues yo, por ejemplo, pues de repente trato de andar echando desmadre porque de repente sí es muy tedioso, mucha tensión, güey, mucha presión, güey. Y estar todo el tiempo así está complicado. Sí, güey, sí. Entonces me imagino que con los policías mucho más, ¿no? Sí, güey. Sí, entiendo. Porque ese sarcasmo, no sé cómo decirlo, güey. Sí, es humor negro, güey. Como su humor tan negro, O exactamente. sea, de alguna forma tiene que salir todo ese... También ese los desmadre, doctores, sí. ¿no? Seguramente. Pues sí, o sea, los doctores tienen fama de ser güeyes que son muy... tienen como muchas filias, o muy... Son o sea, cogelones. tienen una sexualidad muy desbordada. Sí, güey, yo también he escuchado eso que son bien cogelones los médicos, güey. Sí, de hecho el otro día platicaba una conocida que es doctora y decía, no mames, yo con un doctor no me caso. No, También pinches enfermos. tan locos, güey. Sin faltar al respeto, ¿no? O sea, A los simplemente doctores, es... ¿no? Sí. Los lo queremos, nos cuidan, Sí, pero... sí. Tenemos varios en la familia. De Sí, hecho, de hay sí, varios de hecho, doctores sí. en la familia. Entonces, Es se que entiende, ¿no? Es una profesión. Pues si te apasiona creo que es bonita, pero si lo estudiaste nada más por ganar dinero, es muy pesado, creo yo. Yo creo que es amor a la camiseta, güey. Sí, güey, eso. O sea, güey, porque no mames, nunca Son terminan de jornadas. estudiar, güey. No, sí. mames, son jornadas, exacto, y siempre tienen que estar actualizándose, güey, aprendiendo otras cosas, güey. Y las guardias. Y Jornadas, guardias, y que ya no llegó el compañero, igual que lo que me pasa a mí como mesero, ¿no? Que ya no llegó el compañero, chútate otro pinche turno, güey. Sí. Y ahí es más complicado que Y- digas no, güey. Y luego la gente que. Tú, por tu culpa se murió. Sí, por güey, tu o... culpa. Ajá, como que hablamos cuando hablamos del COVID también, que mucha gente que no entendía, güey, que pues, realmente los doctores estaban ahí para cuidar, no porque ellos estuvieran ahí, no estaban haciendo su chamba, sino que realmente pues son cosas que ya no están en tus manos y que te trate de la gente está culera. Pues sí, güey. Pero bueno, no estamos hablando de doctores, estamos hablando de asesinos seriales, ¿no? Nos desviamos. Sí, o sea, creo que pues está cabrón, güey, o sea, es como que, o sea, yo la primera vez que empecé a escuchar de estos temas, güey, es como esas cosas que te van rompiendo el corazón a lo largo de la vida, güey, o sea, cuando vas perdiendo la esperanza La en humanidad, güey, güey. sí, dices, güey, qué O sea, pedo. ¿cómo puede haber asesinos seriales, güey, Sí. no? O sea, cómo con tanta frialdad pueden matar personas y no les importa, Y güey. como con tanta frialdad le pueden hacer daño a un pequeñito inocente. Sí, güey, cualquiera. Sí, sí, o sea, son cosas que de repente te cuestionas y pues sí dudas o sea, de esa humanidad que de repente existe en nosotros, Decir, ¿verdad? ¿no? Diosito nos quería tener aquí en el planeta o extraña sus dinosaurios, ¿no? Pues yo creo que me voy a escuchar acá como bien como esotérico, güey, ¿no? Sí. Pero pues creo que en la vida, güey, o al menos la respuesta que me da tranquilidad hoy es que hay personas buenas y hay personas malas, güey, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, hablando del tema, güey, a mí algo que de repente me sorprende es cómo hay tanta crueldad, güey, o sea... La humanidad, ¿no? De hecho, ayer estaba viendo una noticia, güey, que en Estados Unidos habían varias personas viendo un partido de fútbol del América contra un país gringo. Con un país gringo, equipo gringo. Equipo gringo, perdón. Sí. O sea, y ves la pinche saña y la violencia con la que patean a esta persona Ujú. y la matan, güey. No. Ah, eso pasó apenas, ¿no? Sí, güey. Simón, sí. Y entonces, o sea, ves ahí los güeyes cómo lo patean y así, o sea, sus caras, güey. Sí, Entonces con todo el digo, odio del mundo. sí, o sea, digo, güey, no mames, o sea, ¿en qué momento si era un pinche partido de fútbol, güey? ¿Por qué te prendes tanto? O sea, a lo mejor lo golpeas, pero ya al grado de que lo maten, güey. O sea, ¿qué pedo con la gente, güey? No, o sea, yo tenía un compañero en la profesional, güey, que de repente sí me daba miedo, güey, porque se le veía, güey. Sí, No, güey. es que miedo, güey. Sí. Es más, güey, te la voy a decir así al chile, güey.
Yo sí andaba pensando que ese güey sí... Si te Sí. andaba matando, güey. Sí, no a mí, güey, pero yo creo que no tendría pedo, güey, para matar matar a alguien, güey. O decir, ¿sabes qué, güey? ¿Qué pasó, mi compa? Necesito pedirte un favor, güey, chíngate a alguien, güey. No él, güey, sino que a él le pagara a alguien Ujú. y con toda la frialdad del mundo decirle, güey, pues chingatelo, güey, ¿no? No, o Y sea, que realmente, no le temblarían las chichis, como dicen, Sí, para güey. matar a alguien, ¿no? sí, y que realmente, o sea, es más común de lo que pensamos, güey, Sí. ¿no? Sí. Guácala. Sí, está cabrón, güey. Está feo. Está culero. Ujú. Está muy feo. Ya sé. También eso de que la trata de blancas y la pedofilia, ay, no. Sí. A mí me pone muy mal. Sí, está triste. Ayer que fuimos a Walmart, Ah, me sí, puse bien la Maya se puso sentimental. bien triste, bien agüitada. ¿Por? Vamos saliendo de Walmart y me dijo, pues vámonos en taxi, tenemos Veníamos muchas bien cosas. cargados, güey. Llegamos, empezamos a empacar. Se acerca una niña y dice, no me compro Eran las 10 mazapán, de la noche ya, güey. no me compro mazapán. Y me dice, por favor. Y yo, ay, hija. Y yo pensando, ¿qué le doy? Pues porque de seguro no comió, de seguro no ha ido al baño, está sola, sin suéter, ya estaba frío. A mí como mamá sí sientes como que esa presión de... "Ay". Entonces ya le dio dinero y le dijo, Irving le preguntó, ¿quién te pone a trabajar? Es que mi papá también trabaja. Mi papá también anda trabajando aquí. Ujú. Y dije, pues chale, le dije, pues ni modo, hija, pues toma, le dije, no me des nada, ya pues véndelo. Y ya se fue la chavita, pues entre contenta, feliz, no sé, güey, no sé. A mí me dejaron pensando, güey, si realmente su papá la pone a trabajar, güey, o alguien la está rentando por otro lado, porque llegó un vato en una moto, güey, Ujú. se paró ahí, güey, y la chavita fue, güey, con él, y lo saludó, güey, así, le sirvió Ajá, la mano, y pero- el vato igual la saludó. Pero haz de chido, cuenta, güey. en lo que él subía, Yo no vi eso. yo vi que él, o sea, la niña estaba en su moto y la niña puso su mano en la moto. O sea, en donde Estaba recargada en la moto. estaban, En el y tanque, puso ¿no? En el su charolita de panzapanes. La puso y el muchacho se hizo para atrás, sacó el celular y le tomó foto. Yo me le quedé viendo. Dije, a ver si no la quiere subir. Total, dimos vuelta. Ya avanzó el taxi. ya. Pero sí te quedas pensando porque, o sea, es una niña que tenía 6, 7 años. Por ahí. 6, 7 Ah. años. Se la llevan, la secuestran, la violan, la Lo matan. mata. Es una niña, por Dios, y yo llegué a la casa casi llorando. No, pues sí, es que sí es entendible, Sí, o sea... se siente como impotencia, güey, ¿no? Pues sí, o sea, Exacto. porque es una criatura pues, que no Inocente, tendría güey, por no qué... se culpa, güey, no tiene Y culpa. se lo pagar dije, por y se lo bolsas. dije. Deberías de estar estudiando, hija. Y nada más se me queda como... Mm, Es que el tema es muy complejo, o sea, demasiado. Ujú. tiene que ver con cuestiones políticas, con educación, con dónde se va el dinero. Economía, papi. Sí, o sea, Son tiene muchas que cosas. ver hasta con la forma de pensar de las personas, ¿no? Porque, o sea, tú, mira, a ver, te lo planteo así. Cuando esta niña crezca, ¿cómo crees que va a pensar? Que eso es normal. Ujú. ¿Y tú qué es lo que va a hacer? Perpetuar ese modus operandi, ¿no? Entonces, Va a ser una cadena que... ujú. Un círculo vicioso, como se dice, se va a Y a repetir los lo mismo. 15 va a tener una criatura que... Lamentablemente pasa mucho eso también, que pues, gente que se encuentra en situación, pues sí, normalmente a edades muy tempranas termina embarazándose y como dices tú, se vuelve a repetir la historia. O sea, y lo que pienso de lo que dices del güey, pues a lo mejor era el güey que se encarga de rentearlos. Yo es lo que por eso yo me quedé pensando más que nada eso, güey. Porque decía, y si le hace algo y se la lleva en la moto. Y no creo, yo siento más que este güey la pone a chambear. O sea, que a lo mejor no nada más es ella, que a lo mejor son varios, güey. Sí, son como, Y- ¿cómo les dicen? Son grupos que se dedican a explotar a los niños. Es que no sé cómo. O sea, y te digo, es que son pedos bien complicados porque ya hasta Demasiado. la pinche policía anda metida, ¿no? O sea, Sí. les pagan a los policías para que se hagan de la Se hagan vista los gorda, pendejos, para sí. que no digan nada. Seguramente pues, se llevan una lana, ¿no? Ah, huevo. Pero o sea, tiene que ver también con nuestra educación como mexicanos. O sea, también nuestra economía no nos lo permite, ¿no? Y entonces, a lo mejor es más fácil recibir 3,000 pesos, 2,000 pesos y hacerte de la vista gorda, ¿no? De hecho, en algún documental de
de Panzazo, ¿cómo se llamaba así? No, De sí. Loret de Mola, que le preguntaban a un niño, oye, no sé si sea de eso, a lo mejor era de otro lado. Dice, ¿tú te gustaría ser sicario? Pues dice, sí. Dice, oye, ¿qué piensas de que mates a otra persona? Pues de que lloren en mi casa, que lloren la de él, pues que lloren la de Qué él, mentalidad. ¿no? Y sí, se Para da que un mucho, niño güey. diga eso. O sea, yo lo he ¿Qué escuchado tuvo aquí. que haber vivido, no? ¿O cuál es la educación que se le da? Exacto. Ujú. No, que eso es normal, que eso está bien. Y eso sí se da mucho en el barrio. La verdad, yo aquí lo he escuchado un montón de veces, ¿no? Con banda que conozco. Que piensan eso, güey, precisamente piensan eso, ¿no? ¿Qué piensan o qué De que piensan? lloren en mi casa, que lloren en la suya, pues que lloren en la suya y que chinguen a su madre. Y digo, o sea, como dices tú, al final es gente que a lo mejor no fue educada adecuadamente. O sea, es gente que pues, su papá fue así, creció, tuvo el ejemplo, lo siguió, tienen hijos y sigue lo mismo, güey. Y van igual, y piensan igual, y hacen cosas malas, güey, y andan robando de chavitos, güey. Entonces, o sea, como dices tú, es algo que viene desde casa. Sí, pero fíjate, o sea, digo, es complejo porque aquí sí entra lo que de repente dice Diego Rusarín, güey, o sea, pues el mérito de la meritocracia, ¿no? O sea, tristemente, pues la pobreza es una de las consecuencias, ¿no? Sí. Y lamentablemente, a lo mejor, tú y yo a lo mejor no estamos en la mejor posición privilegiada, ¿no? De los de allá arriba, güey. Pero creo que aún así fuimos privilegiados, güey, o sea, No nos fue tan mal. porque a pesar de que no nos va tan bien, creo que hay personas que viven todavía más pobreza Mucho más. y viven violencias en sus familias, güey, ¿no? Ujú. O sea, en donde la vida es, o te dedicas a esto, güey, o no te puedes dedicar o otra a ver cosa, qué haces, o a ¿no? ver qué haces, O no comes, ¿no? Ujú. Sí. Sí, o sea, y no justifica, güey, ¿no? Para nada. Pero más bien es la realidad que de repente se vive en... En nuestro país. Y En en nuestro muchos país. países de Latinoamérica, no nada más en México, ¿no? Ujú. Lamentablemente, pues, aquí nos tocó vivir, decía, ¿cómo se llama esta persona? La del 11, ¿sí lo Sí, ubicas? sí, no me acuerdo, güey. La chinita. No mames. En el albergue temporal uno de los albergues temporales en los que yo estuve, Ajá. esa señora fue a hacer una Nene, entrevista. ¿sí? Sí, güey. Ah, huevo. Y no solamente en ese albergue temporal, sino a la casa hogar en donde yo vivía también. Y yo vi un meme de esa señora que decía, esta era el Luisito Comunica de mis tiempos. Y sale la señora. Y al chile sí, güey. Sí tenía Sí. buenos reportajes, güey. Yo sí los veía al chile. No mames, ¿te tocó verlo? Sí, güey. Órale. Por eso me dice de aquí nos tocó vivir. Ah, ok, Sí, ok. güey. Es buena, era buena. Sí, sí. A mí sí Sí. me gustaron mucho sus reportajes, güey. Y era un niño cuando los veía, güey. Salió en el 11, ¿no? Salía en el 11. Sí, Muy sí, buena. sí. No recuerdo su nombre. A mí también me gustaban mucho, güey, pero no sé, de repente como que me dejó de gustar, güey. Pues bueno, fuimos creciendo. Sí. Sí. Porque sí, yo también disfrutaba mucho su programa, güey. Fuimos creciendo y aparte salió más contenido y más contenido. Y bueno, pues hasta lo que ahorita ya hay, ¿no? Que hasta nos estamos aquí haciendo contenido. Ujú. Pero bueno, Llevamos nos desviamos del 55 tema. minutos. ¿Qué te parece si...? No, creo que va muy ad hoc, güey, o sea... Ah, no, está bien, sí, 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 sí. Pero es que acá la camarógrafa hizo tarea A ver, también. sí. Y nos quiere platicar algo, ¿verdad? A ver. Ay, Platícanos. bueno, Cuéntanos, Vitora. Platícanos. hijo de la ¿Para qué le dices? Tú tienes la culpa. A ver, bueno, por lo que yo entendí, ustedes investigaron en puros gringuillos, eso, me latió mucho lo que hizo ella. Ajá, porque Ya. habíamos... Espérame, no. Déjalo, digo, y de ahorita tú entras. Bueno, ahorita que termines, yo quisiera hablar de eso Ok, también. bueno, ya ves que nosotros nos fuimos con como dices tú, con los gringos, güey, que normalmente es como que lo más sonado, ¿no? Y Ujú. cuando hablas de un asesino serial, siempre te vas para allá. Ujú. Piensas en alguien de Es que allá. tampoco hay tanta información, güey. Aquí no, bueno, Aquí de gente no. de aquí no, pero ella hizo su tarea y sí encontró algo. Y Sí. nos va a platicar. Sí, A ver, encontré. échale. Échale. Se llama, bueno, sí, yo supongo que ya se llamaba, ¿no? Pero pues quién sabe. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá. Francisco Guerrero, alias Francisco. el chalequero, El chaquero. El chaquetas. El chairo. alias el chaquetas. El chaquetas. Bueno, no, el chalequero. El chalequero. Su historia empezó en 1880 y terminó en... Regrésate, dijiste en 1880. 1880. No creo que haya pasado en 1880. Sí, pasa en 1880. ¿Hay registro de eso?
Sí, ¿Estás segurísima? sí. Ajá. ¿Segura? Bueno, De va, va, va. 1880 a 1888. O sea, estamos hablando de la época de la revolución. Exacto. Ok. Donde Bueno, Porfirio Díaz todavía existía. Ah, ok. Bueno, Ok. sí te fuiste demasiado atrás, ¿eh? Demasiado atrás. Demasiado atrás, pero... Pues bueno. resulta y resalta que es un güey, por su nombre, por su apodo, se viste, como dice el apodo, de chaleco, con franjas, pantalón como tumbado. Vaquero el vato, ¿no? Vaquero, pero guapo, se pueda decir. Ah, era guapo el vato. Era manipulador, era Como un Ted egocéntrico. Bundy. Sí, algo así, manipulador, ¿Egocéntrico? Egocéntrico. ególatra. Ególatra. No sé qué es eso, pero ese es eso. Ok. Entonces, resulta y resalta que tenía algo con las prostitutas y Ok. mató a 20 prostitutas. Verga. Ok. Me parece 20. había un vato que hacía eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba? A 20 prostitutas las muchachas. Y lo peor que es el caso es que las violaba, las ahorcaba y las degollaba. Ay, güey, qué No sádico. manches. Ajá, Les entonces quitaba la cabecita. les quitaba la cabeza. Pinche loco. Para todo esto, y todo iba bien, todo iba fine, pero una de las víctimas, su vecino lo vio, O sea, vio el ataque. no te podré decir con exactitud qué fue lo que vio, pero sí dijo, ¿sabes qué? Esto pasó. Lo metieron a la cárcel, pero, o sea, su condena era de hasta la muerte. O sea, Cadena perpetua. pues sí, en ese entonces no había cadenas perpetuas, ¿no? Pero Todavía no hay, de hecho, aquí, pero- aquí en México no. hasta ¿O la sí? muerte. Creo que no. Ajá. ¿Qué? Cadenas perpetuas. No sé, güey. Pero bueno, corazón, prosigue. El chiste es que, pues ya, ¿no? El señor presidente Porfirio Díaz dijo, ¿sabes qué? Solo dale 20 años, chingó a su madre, dijo, bueno, pues ya, de eso hasta la muerte, pues ya, ¿no? Pero algún imbécil se equivocó y lo liberó antes. Lo liberó antes, entonces pues siguió, pero ya cuando lo atraparon, pues ya ahora sí ya le dijeron, de aquí no te mueves, pendejo. Pues ya. No, aparte ya me imagino que era alguien ya mayor, ¿no? Cuando lo Ya atraparon. tenía 70 años cuando lo atraparon. No No, pues manches. ya que le faltaba. Ya que le faltaba, sí. 2-3 semanas más. Sí. Y la Ya otra, llevaba oxígeno. Ya, la otra no lo escribí, pero sí me la sé, porque bueno, pues, todo, es algo. todo es muy conocido. ¿Quién? La Mataviejitas. Ah, ok. La Mataviejitas. cierto. Resulta y Muy sonado. resaltó Demasiado, güey. que es una niña que su papá la deja, su mamá es una alcohólica, pero alcohólica a madres, o sea, alcohólica Como las chupitas. de tal manera de que cambio a mi hija por cerveza. Verga, eso es un nivel de alcoholismo demasiado cabrón, ¿eh? Ujú, o sea, imagínate. Entonces la niña sufrió abuso sexual, pues, violaciones a cada Bueno, ratito. cuando era niña, ¿no? Cuando era niña, o sea, No, humillaciones de la sí. mamá le decía, es que tú no vales nada, o sea, Lo que decías tú hace rato, ¿no? Lo que de repente decías. hay detonantes, ¿no? Güey, pero es que, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso, o sea, ahora entiendo por qué hacía eso, o sea, tenía un odio muy profundo. muy por su cabrón madre, hacia ¿no? hacia la figura materna, porque nada más eran puras Mataban a señoras. ¿eh? Sí, pero, o sea, es que, o sea, lo que sucede con las personas es que repetimos conductas una y otra vez, o sea, repetimos ese momento para reafirmarlo. Entonces, en su vida, para ella era una mujer, representaba a su mamá, Ujú, ¿no? Y por eso es que mataba A viejitas. a a viejitas. viejitas. Órale. De hecho, la atraparon porque la última vez que mató, la señora donde vivía le rentaba a un chico estudiando la universidad, creo. Entonces el chico llega, la encuentra, porque no entiendo ese afán de la mayoría de los asesinos como de ahorcar. Entonces la encontró ahorcada, pues... O sea, a ver, ya no entendí, a ver, ahí te va. O sea, a la persona que estaba rentando era una víctima. No, No. O no. era la mataviejitas la que rentaba. No, la señora, la Mataviejitas,
él iba a hacer, por ejemplo, labores Yo domésticas. entiendo que era como enfermera, ¿no? No recuerdo. Ajá, o bueno, era como una segunda mano, pues. Ajá. Entonces la señora dijo, ¿sabes qué? La Matavejitas dijo, ¿sabes qué? No me parece lo que me estás pagando, Ajá. págame más. La señora dijo, ¿sabes qué? No te voy a pagar, así que llégale. En ese entonces, pues la señora le estaba rentando y estaban Eso es lo que te había preguntado. pues, supongo que en ese edificio, no, la verdad no Bueno, sabía esa es decirte. en la vivienda. ¿no? Ujú. Entonces la Matavellita se enojó, la ahorcó Y en eso llegó y se fue la señora y en eso llegó el llegó chavo. su roomie, ¿no? Pues sí, el chavo que le rentaba a la señora. Airbnb. El Airbnb. Su Airbnb. Ajá. Entonces, pues ya O sea, él se dio cuenta que la viejita ya estaba muerta o llegó justo No. en el acto. No, ya estaba muerta. Pero ¿y entonces cómo fue que atraparon a la Por las mujer? investigaciones. Porque, o sea, ellos, pues sí, se podrá decir que ellas, la mayoría de la gente sabía que la señora Ah, tenía ok, que era la única que entraba, ¿no? Esta persona. que Ah, ok, tenía sí. un ayudante, O sea, y sabían quién era. Ok. Ujú. Oh, Entonces, ya, pues, ya, yo ya. quiero suponer que por eso la atraparon. Ah, ok. Bueno, estamos hablando de suposiciones. Sí, estamos hablando Hay que de investigarlo suposiciones. mejor, pero, o sea, sí es muy posible que haya sido así, ¿no? Pues sí, o sea, realmente se van como cerrando pues, evidencias y Ujú. como que la gente los dice, pues es que yo la vi, yo la conozco, que ella venía, entonces, como, ok. O sea, De hecho, en la hay un entrevista- perfil. Ajá, sí. En hay una entrevista que relata, es que mi mamá me trataba muy mal, es que mi mamá me hacía esto, me hacía el otro. Y hasta ella dice, no es justificación, no tengo perdón ni de Dios ni de nadie, pero así me sentí. O sea, imagínate. O sea, ella está muy consciente de que estaba haciendo mal Ajá. y aún así lo hacía, no mames. Digo, al final, como dices tú, y como dice ella, no es justificante, pero también hay que entender que pues sí la pasó de la verga cuando era una Pero, criatura. ¿sabes qué? O sea, ahorita que mencionas eso, me suena que ella sí tenía remordimiento. Sí. ¿Sí? O sea, ella sí como que sentía esa culpa. Porque la mayoría de los asesinos seriales No tiene culpa. no sienten culpa. ¿No? Sí, no, es más como orgullo, ¿no? Te lo cuentan con orgullo, ¿no? Ajá. Y por lo que dices, sí tienes razón ella, como que, pues Ujú. sí, estuvo mal, pues ya lo hice. Y yo creo que ella lo que las motivaba tanto era pues, un profundo odio, ¿no? Yo creo que sí. Seguro. O sea, como decías tú, a esa figura, ¿no? A la figura materna. Ujú. Entonces, o sea, fíjate, o sea, la señora se lo activó y... Y pues, se dejó ir como gordo en tobogán. Ujú. Sí. Y aparte, o sea, también dentro de todo, creo que tampoco era alguien tonta porque pues se iba sobre viejitas. Ey. Porque no era alguien tan joven ella tampoco. No, Bueno, ya ahorita estaba, menos, ¿no? ya estaba grande. O sea- De hecho, siguen en el penal de Sí, Santa está en Marta. Santa Marta. De hecho, conozco a alguien que estuvo en la cárcel, que obviamente es mujer, Ujú. y que la conoció, güey. Ahí en la La maternidad. conoció, la mató, viejita. ¿Qué te dijo? Pues no me dijeron, no me contó así de, ay, me senté a platicar con ella, pero que, o sea, que sí la vio, güey, que sí tuvo contacto visual con ella. O sea, ya también ya no pregunté, güey. No es como que algo que me apasione, ¿no? A ¿Sabes? veces hubiera Esas cosas. preguntado, güey, Sí, güey. ¿cómo es? También otro. Es que según Perdón, es que según yo creo que, por lo que entendí, creo que estaban como que ¿Separadas? en lugares diferentes. Ajá. Ah, ok. Sí, porque pues realmente, a pesar de que mataba viejitos, pues yo creo que es alguien muy peligroso, ¿no? O considerado alguien muy peligroso. Sí. Seguramente la tenían en otro lugar. ¿Un O la homicida? tienen en otro lugar. Fíjate, yo con respecto a México, bueno, no sé si quieran comentar otra cosa. ¿Algo Pero- más? Pues tengo otro caso, pero. Pues platícalo. Échatelo. Pues trata de un microbusero. Ese también fue muy sonado. Ese ya es más actual. Ajá, ¿no? este es, A ver, si yo no lo había escuchado. A ver, es más platícame actual. ya. Es de, si mal no me equivoco, es de entre 2019 a 2020. No sé realmente cuándo, pero sí. Entonces, el muchacho tenía su microbús, pero según le fallaba, o sea, cada ratito le fallaba. Entonces, por lo general iba en rutas de, pues, solitarias, oscuras. La verdad no sé, sí escuché qué ruta pasaba, pero la verdad no me acuerdo. Que no transito muy seguido por esas rutas, entonces pues no.
Entonces, el chico dijo, ¿sabes qué? Pues ya, quiero echar pasión, pero pues nadie se deja. Entonces, andaba en el micro, se le descompuso según, pidió a todos que se bajaran y a una muchacha o chava le dijo, ¿sabes qué? Pues tú, pues espérate, ¿no? Pues aquí yo te llevo cerca, yo te dejo. La chava decía que sí, entonces pues la llevaba en un lugar oscuro, se parqueaba y le decía como buen mexicano, ya valió verga, mija. Ahora aquí". sí ya valió ver hija de su puta madre. Exacto. Es Entonces, quitándose la ropa la voz, mamá. exacto, entonces ¿Así? la chica decía que no, la golpeaba, la violaba y las estrangulaba y las metía en una maleta y las aventaba. Verga. Órale. ¿Y a cuántos mató? No sabía decirte, ¿sabes? Como unas 3 o algo así. Ok. Entonces, para que si ven esto y son mujeres, tengan mucho cuidado. No, pues es que realmente, tristemente, la mujer es la que más... Es la más vulnerable, lamentablemente sí. Sí. O sea, también hay hombres, ¿no? Pero... Sí, seguro. Pues es que realmente pues, lo que buscan son La víctimas, fragilidad, ¿no? la fragilidad. Ajá. Y no estamos diciendo que las mujeres son frágiles, No, porque no, no, nada. pero seamos realistas, lamentablemente, biológicamente las chicas son más vulnerables que los chicos. Ujú. La mayoría, ¿no? Porque La siempre vida es más siempre del Y hay Mamadas, otro ¿no? caso que se me vino a la mente. Es un chico, más o menos como de, ¿qué será? 27, entre 20 y tantos y 30 y tantos, ¿ok? Entonces un chico joven, en teoría, se iba a los antros gays, a la zona rosa. Entonces iba, cortejaba, los chicos gays se acercaban, también lo cortejaban, les decía, ¿sabes qué? Pues vámonos a mi departamento o vamos a un hotel, les sacaba la sopa que si la familia era de dinero, cosas así. Ujú. Pero si la familia no era de dinero, los dejaba ahí, pero si era de dinero, los secuestraba 5 días o hasta más. No se puede decir si los torturaba, pero, o sea, los mataba. No, mataba. Y sí, hasta que... Pues yo pienso que, digo, posiblemente sí es considerado un asesino serial porque seguramente mató a varios, pero creo que él tenía otra motivación, ¿no? Era el dinero, ¿no? O sea, él iba más por el dinero, ¿no? Sí, Fíjate, ahorita que comentábamos de que, bueno, se planteaba que hablamos de gringos, pero, o sea, creo que también uno de los factores por los que no se sabe tanto en México es que se oculta mucho. A la gente no se le informa ese tipo de cosas, Ujú. ¿no? Pero fíjate, ahorita que mencionaste a este asesino de 1800, yo en algún momento encontré a otro, ¿no? Y de hecho es un güey muy famoso, el estrangulador de Tacubaya o Ah, sí, también lo vi. Goyo Cárdenas. Entonces ese güey terminó hasta Se llamó recuperado y hasta con mención honorífica. Sí, Verga, o sea, se Porque- reivindicó. Reivindicó, pues, Ajá, sí, porque y mató a en- varias personas, güey. ya cuando pisó la cárcel estudió y fue abogado de los demás. Ah, verga. Pero o sea, también realmente es que en México pues también hay muchos asesinos seriales. Pero también sabes qué pienso, güey, que de repente creo que ya no hay tanto como antes. O sea, porque hasta como decías la vez pasada, hay como hasta una cierta cultura hacia los asesinos seriales. Sí, Pero creo que ahora es más complicado, güey, por todo el pedo de la tecnología. O sea, yo decía, pues es que en México creo que va a estar cabrón, pero es que en México también ya están comenzando a poner mucha cámara por todos lados. demasiado, güey, qué bueno. La verdad es que bueno. Sí, Sí te hace sentir más seguro, la verdad. entonces creo que también eso ya les hace pensar mucho, ¿no? De la Tienen que gente, ser más sí. cautelosos, ¿no? Entonces ya no es tan fácil porque hasta no mames, o sea, por localización entre antenas te pueden encontrar. El BTK, ¿no? Ajá. O sea, y güey, es que ves las fotos de este güey y te sacas de pedo, o sea, ya en el juicio, güey, como que ya dijo, no, pues ya, ¿para qué me oculto, no? Sí. O sea, pero se ve el pinche cambio bien cabrón de su cara, güey, cuando está con su familia, a cuando ya está en el juicio, güey. O sea, te parece muerto el cabrón. No, pues ya sí. sabía.
ya sabía su destino, ¿no? Y Ujú. como dices por ahí, ¿no? Ponía su carita de mustio y ya cuando lo torcieron. Pues De ya, hecho, su pues, familia lo dejó, güey. pues sí, güey, no mames. Pues Creo sí, que- no, mam. Creo que le dieron 8 cadenas Pero te perpetuas. imaginas, güey, cómo le das la noticia a tus hijos, ¿no? Tu papá es Tu asesino. papá es un matón. No. Verga, yo no lo haría, güey. No. Si me dijeran, no, la Terry ya se chingó a 2, 3 vatos. Nah, ni Ya madre. los mató. Ajá. No te creo, No, güey. no, te no, no lo haría. Pero No, ¿cómo yo le no diría, güey, yo a mis hijos eso, güey? Como hay gente también ¿Les que... dirías? No les diría. ¿No les güey. dirías? No, güey. O por lo menos no a la edad que tienen. O sea, a lo mejor ya grandes, posiblemente. Pero aún así, yo creo que sería algo demasiado complicado, ¿no? ¿Te imaginas? Sí. ¿Te imaginas que habrá sentido la hija? No, güey. Güey, miedo, güey. A mí me hubiera dado miedo, güey. Si yo supiera eso, diría, no mames, ¿cómo tanto tiempo estoy viviendo con esta persona? O sea, yo creo que lo más cabrón, güey, es de que nunca se dieron cuenta, güey. O sea, ¿cómo era tan bueno mintiendo, güey? O tan Manipulador. pinche, tan controlador, tan meticuloso, güey, que nunca se dieron cuenta, No. ¿no? O sea, güey, o sea, era como, podría decirse así, güey, como un asesino serial funcional. Demasiado. O sea, era como un pinche camaleón, güey. Ujú. Se ocultaba demasiado. Se mimetizaba muy bien con la población, Ujú. güey, ¿no? O sea, tan bien que hasta estaba en la iglesia, güey, y era Boy Scout, ¿no? O Ay, sea, pero qué feo. las fotos, no sé qué tantas podamos poner, güey, pero, güey, o sea, pinches fotos sí están Pues pásame así, ahí como vemos las fuertes, más- güey, ¿no? Las más levecitas. La máscara es la que te impacta, güey, o sea, porque Esa, era como, pásame esa. la máscara era como su símbolo, güey, Sí, sí, sí. ¿no? Me imagino que hasta se la ponía para cometer esos actos, ¿no? Sí, Lo debía de haber sí. hecho. En la última, Mm-mm. en el último asesinato, güey, deja la máscara, güey. ¿La dejó? Sí. De hecho, en el libro está la foto, güey, Ajá. en la escena del crimen en donde deja la máscara. Ok, ¿no crees que lo haya planeado también así como de, ya estoy hasta la madre, aquí ya dejo todo, me pongo? ¿No crees? No, él creía que era Don Vergas, güey, y que la policía se la pelaba, güey. Pero qué curioso, ¿no? Que ya en su último asesinato pues dejó ahí la máscara. No, Porque pues era es que, como es su que, símbolo, ¿no? es que más bien para el güey ya estaba muy crecido, güey. O sea, él no creía que... Ah, o sea, fue como de, ay, les voy a dejar otra pista. Sí, no, o sea, no, eso es como un acto soberbio, güey. Ah, ok. Como miren, para que Soy yo, vean ¿no? que soy Soy yo, yo, soy culero, yo. soy BTK, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso fue lo que le llevó a la pinche que vaya a verga, A güey. su fracaso, ¿no? Al final. O sea, porque hasta pendejo, güey, porque si el güey se hubiera puesto a investigar, o sea, porque en el disquete por el que dieron con él, el güey estaba acá bien pinche mamón, dice, a ver, díganme si me pueden identificar por un disquete de 3.5. Sean sinceros, por favor. Y en el periódico le publican, sí, güey, no hay pedo. Entonces, Sí. obviamente, la policía buscaba tener contacto con él y que él siguiera mandando información para que en algún momento el güey se equivocara. Sí. O sea, y aquí a mí el tema me interesa mucho, güey, porque es aquí ya en donde ellos se ayudaron por agentes del FBI, Ok. en donde ellos ya perfilaban asesinos seriales. Lo empezaron a hacer, ¿no? Y le decían al detective, oye, al que daba las entrevistas, ¿sabes qué? Da cierta información, di que no importa, o sea, que dijeran que ya que tenían pistas y que ya estaban cerca de asesino. atraparlo. Pero tenían que ser cuidadosos porque si decían que ya lo iban a atrapar, el güey se iba a esconder, se iba a echar para atrás y ya no iba a mandar información. Pero si se veían muy blanditos, Sí. el güey iba a ir a matar. O sea, él cayó en la provocación de los policías al final, ¿no? Sí, o sea, yo lo los- entiendo así, ¿no? Sí, o sea, Pero psicológicamente, estaban provocando, ¿no? psicológicamente empezaron a jugar con él, Ujú. ¿no? En donde lo obligaban a que él mandara más información Ujú. para que en algún momento el güey la cagara. Y Sí. efectivamente así sucedió, Terminó güey. pasando. Terminó pasando con el pinche disco, Ok, güey. digo, O al sea, final sí hicieron su hasta chamba, pendejo, ¿no? güey. Si se hubiera comprado un pinche disco de 3.5 nuevo, güey. Ey, pero como esto, ¿no? A lo mejor lo que le pasó a él es lo que le pasa, por ejemplo, a nuestros papás, ¿no? Que de repente ya le das un celular, ¿no? A una persona adulta
Y pues ya no entiende mucho eso, ¿no? Yo siento que sí, como dices tú, fue más ignorancia que nada. Sí, o sea, ignorancia y soberbia, Y güey. soberbia. De que sentía que los pinches policías hicieran lo que hicieran, nunca le van a atrapar, güey. ¿No? Pero, pues, bueno, o sea, a mí me pareció un caso interesante, güey. Es interesante. O sea, sí. Ed Kemper también quería hablar de ese güey. Pero, pues, o sea, güey, No, apenas si nos dio tiempo para Hablar hablar de de sí. uno. Es que es demasiada información. 1:20. Sí, y pues yo creo que ya tienes algo más que decir. Pues, en conclusión, pues creo que... Cuídense. Pues sí, cuídense, o sea... Pues yo creo que más bien son como esas cosas que nunca las esperas, güey. Eso, O sea, justo. Si tú eres curioso, de repente te empiezan a llamar la atención todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y si te empiezas a meter, güey, de repente, pues sí como que... Te clavas, ¿no? Te O sea, clavas, yo creo güey. que también no. Pero de repente, o sea, lo sorprendente es que como que algo en ti se rompe, güey, ¿no? O sea... Entonces tú pierdes la fe en la humanidad, ¿no? Sí, o sea... Merecemos estar aquí. O sea, pero eso es una de tantas cosas, güey, Sí. ¿no? Ay, sí. Sí, güey. Sí, la neta Ay, es sí. que hemos hecho... Eso, los asesinos, la gente que maltrata animales, lo que hacen con los niños, no. No, eso y otras muchísimas más cosas como dices tú, ¿no? No. O sea, De lo que no sabemos, güey. de lo que no sabemos. Güey, no mames, o sea... ay, Y cómo nos estamos chingando al planeta, o sea... fíjate, perdón, güey, ahorita me acabo de acordar, güey. Jordi Guay en algún momento habló de... Jordi Wild. Jordi Guay. Y Sí. un español, güey. Que ¿El de hace... Animal Planet? No, ese es otro, güey. Ah, no, él es Wild ¿qué? Wild Frank. Wild Frank. Jordi Wild, me suena, güey. ¿Es el que hace gameplays? Sí, Ah, ok, ya, sí. este güey, mira. Jordi el niño polla, ¿no? No, ya, sí, quién es, sí. El video se llama Daisy Destruction. Destruction. ¿No han oído de eso? No. No, papi. Es que es muy fuerte, güey. Es muy fuerte. De cómo una niña, una bebé, güey. Pero violentamente, güey. Y lo graban, güey. Y lo graban para personas que pagan por eso. Sí, me imagino que estabas hablando de la Deep Web, ¿no? Ujú. Sí, he Sí. escuchado mucho esas cosas también. Sí. Sí, o sea, Está cabrón. sí, güey. Ya. Entonces, sí. O sea, son cosas que de repente te dejan Sí, lo he escuchado. ese dolor, sí, ¿no? ese mal sabor, Pero, ni siquiera en la boca, de espíritu, güey, de alma, güey, no Sí, sé, güey. güey, o sea, Te hace sentir mal. Sí, güey, o sea. son cosas que dices, verga, no mames, ¿cómo? ¿Por qué, no? sí, o sea, y a lo mejor ustedes como papás lo pueden vivir más, güey, ¿no? O sea, Sí, sientes más así como que, pero yo lo pienso y digo, no mames, o sea, ¿por qué un niño, güey? ¿Por qué tiene que ser así, güey, no? Sí. Qué jodido está el mundo, güey, ¿no? ¿Cuántas personas rotas existen en este planeta como para que pasen ese tipo de Como para cosas? que todavía tengas la necesidad de pagar para verlo, ¿no? O sea, tanto el que lo hace como el que paga yo siento que está cometiendo prácticamente lo mismo, güey. Sí, eso es como a lo más miserable mierda que puede llegar a ser el ser humano, Está cabrón. ¿no? O También sea, las cosas en la Deep Web, ¿no? Ujú, Sí, o sea, muchas cosas. es como esa ambigüedad, güey, entre la máxima aspiración que podemos tener como ser humanos, güey, y a la miseria que podemos llegar, a la perversión, güey, Sí, ¿no? A mí me deja pensando así, güey. sí, güey. Sí. ¿No? Sí te deja reflexionando, ¿no? Sí, entonces, Pues está feo, amigo. Terminamos bien feo ya con este capítulo, ¿no? Digo, al final, Sí, porque ya creo a la que camarógrafa ya se le alborotó la ansiedad, ¿eh? el único consejo que a lo mejor les podemos dar, güey, es que no se vean como una persona débil, no. porque eso es lo que los activa. La vulnerabilidad de alguien Ujú. es el Lo que los lo que activa, los activa el excitan, güey. instinto de animal de esas personas, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, pues nada, amigos, me gustó mucho este podcast. sí. Muy buena investigación de tu parte. Te Gracias. felicito. Gracias. Pues nada más. Sí, bueno, pues entonces hasta aquí terminamos, amigos.
Y nos vemos en el próximo podcast. Gracias por escucharnos. Cuídense, por favor, suscríbanse, ayúdenos, por favor. Queremos crecer, queremos seguir adelante con esto. No vamos a dejar este proyecto, o no tan fácil. No tan fácil. No. Entonces aquí vamos a seguir. Por favor, ayúdenos. Coméntenos, déjenos algún otro video que quieran otro tema que quieran que platiquemos, ¿vale? Y pues con gusto, si nos dejan sus comentarios, los leemos y los contestaremos, ¿vale? Ahorita que se puede todavía. Sí, ya hay más gente, digo. Llegaron momentos, Se ¿no? tratará también definitivamente, porque pues obviamente, pues si de ahí estamos sacando, pues seguiremos sacando de ahí, ¿no? Sí. Con su ayuda. Bueno, hasta la próxima, amigos. Bye.